Buenas. Bienvenidos a una semana más de la clase del Nuevo Testamento, del manual Ven, Sígueme, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bienvenidos a este canal, El Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una semana más del Nuevo Testamento que estamos estudiando. Saludo a todos los que nos siguen. Agradezco muchísimo a los que se suscriben en las clases y nos siguen. De verdad que grato es poder compartir el Evangelio y edificarnos todos, siempre con el objetivo de poder venir a Cristo. Les comparto mi gratitud con los que nos siguen, porque es un placer para nosotros el poder conocerlos a través de las Escrituras, ir conociéndonos poco a poco. Muchas gracias por ello. Esta semana veremos lo que es, ya obviamente entramos al mes de octubre, nos quedan 3 meses, veremos lo que es la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre del manual, veremos el libro de Gálatas. Obviamente es una epístola, es una carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas, así que veremos un poquito más acerca del libro de Gálatas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a conocer un poco acerca de lo que es el título de la clase. El título de la clase el día de hoy es Andad en el Espíritu. Esto está basado en el versículo 16, como dice la diapositiva, del capítulo 5 de Gálatas. El versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Fin del versículo. Bonito, andad en el Espíritu. Bonito versículo. Antes de empezar la clase de esta semana, hicieron algunas preguntas y trato de responderlas, aunque sea de repente es un poquito tarde, pero trato de responderlas. Es acerca de que si la iglesia, cuando hablé acerca de los muertos o de la resurrección, del bautismo por los muertos, hicieron la pregunta de si la iglesia no está de acuerdo a la cremación de los cuerpos. Cremación es la incineración. Incineración es la quemación, pues, de los cuerpos, ¿verdad? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y yo lo traté, pero bueno, de repente no quedó claro, lo recalco y veamos lo que dice el manual de la iglesia. Voy a leer tan igual como dice el manual. El manual de la iglesia dice: la iglesia normalmente no aconseja la cremación. La familia del difunto, estoy leyendo lo que dice el manual, la familia del difunto debe decidir si incinerar o no el cuerpo, teniendo en cuenta las leyes locales que rijan los entierros o la cremación. En algunos países la ley exige que se incineren los cuerpos. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio en algunos países. De ser posible, dice la iglesia, el cuerpo de un miembro fallecido que haya sido investido debe vestirse con la ropa del templo cuando sea incinerado. Es decir, tan igual como como su vestimenta del templo, se le debe poner antes de que lo incineren. Es decir, debe ser incinerado con toda la ropa. El manual también dice: se puede realizar un servicio fúnebre. Bueno, obviamente antes de la incineración. Espero que quede claro con esto. Si es que desean, normalmente la iglesia no aconseja. Para algunos países es barato, para algunos países es muy caro la cremación, así que es cuestión, obviamente, de ponerse de acuerdo y decidir. Obviamente muchos optan por tenerlo, obviamente, en un cementerio, en un ataúd, o tenerlo pues en un nicho, lo que se llama, ¿verdad? Un mausoleo. Ya dependerá de los costos o de los gastos. Espero que con esto quede claro un poco lo que es con respecto a la cremación de los cuerpos. Ahora, pasando a otro punto, también quería hablar acerca de... Siempre me preguntan si las clases que hago son fáciles o difíciles de hacer. Las clases que yo les muestro, les preparo. Mi hermano, a ver, déjame decirte que toma tiempo.
Ya no es fácil, no es fácil. Yo sinceramente felicito a todos los que hacen estos videos porque toma tiempo prepararlo, analizarlo, ver ejemplos, ver historias, comparar versículos, ver notas de autoridades. Eso toma tiempo. Felizmente que hay internet y uno puede buscar más rápido, pero toma tiempo. Y sin contar que yo cuando he grabado, por ejemplo, les comento, cuando he grabado varias veces he terminado de grabar y que dura pues 1 hora, un promedio, y luego verifico y veo que no se ha grabado o el audio no se escucha. Es en ese momento pues obviamente que aprendes el principio de la paciencia. A veces no hay internet, aunque son muy pocas veces, pero a veces el internet falla. Como yo siempre les he comentado, yo vivo en Houston, Texas, en el estado de Texas, Houston, Estados Unidos, y obviamente sufrimos acá de muchas lluvias, tormentas, y las lluvias son fuertes a veces, entonces se va el internet. Obviamente regresa, pero ya se perdió la señal y obviamente pues no estás grabando. Entonces hay que volver. A veces no hay luz, se va la luz rápido. Y si no tienes, obviamente, cargado muy bien la computadora o el Wi-Fi, pues se perdió. Entonces hay que volver a hacerlo. Una vez, les comento, me tocaba grabar y no había en casa, se había malogrado, no estaba funcionando el aire acondicionado. Y obviamente, pues en esta ciudad, en verano es muy fuerte, por lo que estar sin aire acondicionado pues es complicado. Y yo de verdad que terminé de grabar pues sudado, todo sudado, terminé. Y ¿por qué? Porque ya llegaba la hora de poder subirlo al sistema. Entonces, pero también uno va aprendiendo, ¿verdad? Uno va aprendiendo también que es mejor hacerlo con mucha anticipación para tenerlo grabado sin no tener inconvenientes. Y yo tomo muchos apuntes, por ejemplo, tanto en español, en inglés, y luego hago resúmenes para que la clase sea más clara. Y no es fácil, no es fácil, pero es bonito, es muy bonito. Es por eso que yo trato de presentar las clases que ya las tengo grabadas con anticipación. Por ejemplo, las mías son subidas los días lunes, que pongo ahí estreno, para que los días miércoles, creo, en la noche, ya lo puedas ver con 1 semana casi y media de anticipación. O sea, puedes tener el tiempo suficiente. Y yo también tengo el tiempo suficiente. De esa manera ya están preparadas las clases. Muchas veces en las mañanas, por ejemplo, les comento que yo he leído, ¿verdad?, con respecto a la clase que estoy preparando y luego voy al trabajo, se me vienen ideas y las anoto, esas ideas, para poder ponerlas en las clases. Les comparto esto porque a veces veo que hay muchos hermanos o hermanas que son maestros y la pregunta es cómo hacer las clases. Así se hacen las clases, no solamente es cuando leo, no, todo el día a veces estoy pensando y ¡plum!, vienen ideas y las voy anotando. Así que si te animas a poder grabar, bienvenido, pues muy bienvenido. Bienvenido sea y únete al grupo de los que hacemos videos y vas a ver cómo es lo bonito el ajetreo de conocer las escrituras. Ahora sí entramos a la clase y veremos el libro de Gálatas. Los Gálatas, ¿quiénes eran los Gálatas? Los santos Gálatas no eran conversos comunes, estuvieron entre las primeras congregaciones de gentiles que lograron entrar en los lazos del Evangelio de Jesucristo, fueron pioneros en un mundo antagónico y obviamente necesitaban ser protegidos, instruidos, nutridos y preservados con toda diligencia para que los lobos espirituales no entraran en su rebaño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran nuevos, estaban conociendo el Evangelio. Esto es más o menos como ocurrió con la mayoría de los misioneros. Pablo condenó a los portadores de herejías que traían malo el Evangelio, condenables y prácticas pues distorsionadas, y suscitó el espectro del juicio para aquellos que trataran de alejar a los santos novatos predicando perversiones. Eso lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo del 7 al 9, ¿verdad? Pablo pues entra muy fuerte porque dice, estoy enseñando el Evangelio y también entran los lobos supuestamente espirituales, pero tergiversan el Evangelio. Obvio que esto no va a ocurrir, pero sí en algún momento.
quienes fundaran pues una iglesia, estas epístolas de Pablo es lo que se tiene que leer. Quienes fundan una iglesia, se lee esto y vas a tener una idea de cómo es fundar una iglesia. Estas epístolas de Pablo es lo que se tiene que leer a los nuevos porque te da indicaciones de qué cosas hacer para que el redil aumente, por ejemplo. Pablo ha predicado pero no puede estar en todo sitio y deja a los santos. Ahora la pregunta es, cuando los deja, ¿qué sucede con esos santos? Obvio que entran pues los lobos y los apartan, tal como indican las epístolas que hemos leído, y según la historia todo el rebaño se pierde, como ya vamos a ver, ¿no?, más adelante, porque la iglesia cae en apostasía. Con leer esto entendemos por qué la iglesia ahora está pendiente con las conferencias, por ejemplo, de barrio, destaca, conferencia general 2 veces al año. Mira, tenemos 2 conferencias al año, conferencias generales, se llama conferencia semestral, ¿verdad? Que ya se llega. Es más, creo que esta es la última clase, porque luego ya viene la conferencia general, la próxima semana, después de la primera semana de octubre. Entonces son la segunda conferencia general semestral, ¿no? La segunda conferencia semestral del año de la iglesia en este año 2023. Son 2 al año, imagínense. Y todos los mensajes que se da, que son muchos, son 2 días de conferencia, es bastante. También hay la conferencia de estaga, que son 2 veces al año, ahí van 4 conferencias, y luego viene pues la conferencia de barrio, que es una más, creo que, o sea, estamos hablando de 5 conferencias al año. Es bastante, o sea, bastante información, bastante capacitación. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué tanto? Obviamente para que el liderismo esté presente y pueda instruir y el rebaño no se aparte, ¿no? Para que el rebaño pues conozca la verdad, para que el rebaño, para que la iglesia, las ovejas sean bien dirigidas y no se aparten. Si hay confusión, si hay dudas, pues se aclaren. Entonces de esa manera uno va aprendiendo y uno va siendo capacitado, pues, y el rebaño no se aparta. Y si se aparta, pues caeríamos en algún momento en la apostasía, cosa que ya no va a ocurrir. Ese es el propósito de las reuniones de la conferencia, y eso es lo que enseña Pablo. Pablo, obviamente, pues no había la modernidad que existe ahora, por lo que él tenía que hacer todo en el exterior de Jerusalén, que viene a ser con los gentiles. Obviamente tiene que ir a varios lugares, y obviamente los deja, y obviamente que poco a poco se van apartando. Es algo triste y terrible. Ahora veremos lo que veremos en el Evangelio. Veremos al estudio, por ejemplo, la epístola de Pablo a los Gálatas. Hay que conocer un poquito más. Se escribió para los cristianos judíos que se estaban desviando del Señor. Eso hay que tenerlo claro. El mensaje va por ahí. A los que se están desviando del Señor, al apoyarse nuevamente pues en las obras de la ley de Moisés, ¿no? Quieren volver, quieren regresar. El apóstol Pablo procuró corregir ese problema al recalcar la diferencia entre el gravoso yugo de la ley de Moisés. No era fácil, era muy complicado, era un gravoso yugo que conducía pues al cautiverio espiritual, y el Evangelio de Jesucristo. Él pone comparaciones, ¿verdad? Y el Evangelio de Jesucristo, que conduce pues a la libertad espiritual. ¿Cuál prefieres? Es la pregunta. Esto tenemos que tenerlo muy claro. La ley de Moisés era muy gravoso, muy pesado, era un yugo muy complicado, y eso conducía al cautiverio espiritual, a diferencia del Evangelio de Jesucristo, que conduce a la libertad. Algo muy preciado y muy importante como es la libertad espiritual. Estudiar esta epístola puede ayudar a los alumnos, a todos, alumnos, maestros, a apreciar mejor la libertad que se brinda por medio del Evangelio de Jesucristo. Muchos no valoran la libertad, pero es vital, mi hermano. Es vital, quiere decir pues es de vida o muerte. La libertad es preciado. La libertad de poder adorar a Cristo, eso no tiene precio, y eso tenemos que valorarlo. ¿Cuándo y dónde se escribió la carta a los Gálatas? Posiblemente Pablo escribió su epístola o la carta a los Gálatas mientras viajaba por Macedonia durante su tercer viaje misional de los años 55 al 57 después de Cristo, donde estaban ubicados ahora los Gálatas. Es lo que ahora es Turquía.
Los que vivían allí eran galos que habían llegado a esa zona, es decir, de Francia, la zona de Francia, lo que es ahora Francia, habían llegado a ese lugar y vivían ahí, se les llamaban los galos, por lo tanto los gálatas, ¿verdad? Y es lo que podemos saber y poder ver de que así en Turquía quedaban pues los gálatas. ¿Para qué? Y la pregunta es ¿para qué se les escribió y por qué se escribió una vez más? Hay alguna incertidumbre en cuanto a qué iglesias estaba dirigida esta epístola. Sin embargo, estaban ya sea en el norte de Galacia, el distrito en el que Ancira era la capital, y ahí podía Pablo poderles predicar el evangelio. En cualquiera de los casos, Pablo ciertamente visitó las iglesias de los Gálatas en su segundo y tercer viaje. Ahora, Pablo escribió a los santos de Galacia, ya que le preocupaba profundamente que estaban alejándose del Señor, como ya lo mencioné, al seguir las enseñanzas de algunos que procuraban pervertir el Evangelio. Los cristianos judíos estaban enseñando a los cristianos gentiles la falsa doctrina de que tenían que ser circuncidados y observar los requerimientos rituales de la ley de Moisés a fin de ser salvos. Seguimos con eso, ¿verdad? Casi todo lugar se estaba enseñando eso. Algunos santos gálatas habían adoptado las enseñanzas de esas personas, imagínense, ya se habían circuncidado y estaban tratando de seguir pues la ley mosaica. Ahora, los propósitos principales de Pablo al escribir esta epístola incluían, lo primero, defenderse a sí mismo de las acusaciones de los falsos maestros que se oponían a él. Dos, lo segundo, enseñar que todas las personas, ya fueran judías o gentiles, son salvas por la expiación de Jesucristo, al poner su fe en Jesucristo en vez de confiar en las obras de la ley de Moisés. También el tercer punto, era aclarar el papel de la ley de Moisés en el plan de Dios, que ya era un pasado prácticamente. El cuarto punto es distinguir entre el antiguo convenio que Dios hizo mediante Moisés y el nuevo convenio con Cristo. Y quinto, exhortar a los santos a vivir por el Espíritu. Ese es el objetivo de las enseñanzas de Pablo. Ahora, haciendo un resumen de los 6 capítulos que veremos el día de hoy de Gálatas, los primeros 2 capítulos, Pablo escribe a los santos Gálatas porque se habían alejado del Señor, como ya lo dije, y adoptado enseñanzas falsas. Defiende pues su iglesia, defiende su llamamiento como un apóstol al relatar su oposición inicial contra la iglesia y su conversión. Él lo menciona en todo momento, que es un apóstol, recalca que recibió revelación directamente de Dios y aclara que los apóstoles han probado su ministerio a los gentiles. Obviamente le dice, mírenme, ustedes también pueden enseñar, sí, pero yo, discúlpenme, pero yo he recibido una revelación, una visión. Ustedes todavía no. Así que creo que yo estoy un poquito más arriba. Ese es el resumen. No lo dice así, pero ese es el resumen. Declara que una vez estuvo en desacuerdo con Pedro con respecto a los santos gentiles. Enseña que las personas no son justificadas por las obras de la ley de Moisés, sino por la fe de Jesucristo. Esos son los primeros 2 capítulos, el resumen. El capítulo 3 y 4, Pablo defiende el mensaje del Evangelio, enseña que Abraham fue ejemplo de una persona que fue justificada por la fe, lo vamos a ver eso, y no por las obras de la ley de Moisés. Entonces, todos amaban a Abraham como el gran padre, los judíos, pero entonces también amaban a Moisés y querían cumplir la ley mosaica. Entonces Pablo les dice, en otras palabras, si ustedes lo consideran grande a Moisés y quieren vivir la ley mosaica, entonces, ¿dónde queda Abraham? Porque Abraham es antes de Moisés y Abraham no cumplió pues la ley mosaica. Entonces, ¿cómo hacemos? Es una gran pregunta que hace Pablo. Mediante la expiación de Jesucristo, Pablo en los capítulos 3 y 4 enseña que la expiación de Jesucristo redimió al género humano de la maldición de la ley mosaica. El propósito de la ley de Moisés había de ser un ayo. Ese es el propósito. ¿Por qué se dio la ley mosaica entonces? Para hacer un ayo, para llevarnos a Cristo. Por medio de la fe y del bautismo, los santos reciben las bendiciones de la expiación. Ese es el objetivo. Entran en el convenio del Evangelio, llegan a ser herederos de Dios por medio de Cristo y ya no son pues siervos, sino hijos de Dios. Que ese es el objetivo. Los capítulos 5 y 6 termina Pablo. Pablo insta a los santos a permanecer firmes en el convenio del Evangelio de Cristo. Pablo contrasta la vida de una persona que participa en las obras de la carne con una que goza del fruto del Espíritu. Enseña que los santos deben llevar las cargas los unos a los otros y no cansarse de hacer el bien. Y que en otras palabras, pues nosotros
Segar, cosechamos lo que sembramos. Ese es el resumen que hace Pablo de sus 6 capítulos, ¿verdad? De los 6 capítulos que enseña en Gálatas. Así que eso iremos viendo para más o menos tener una idea. Ahora sí, entrando al tema, ya analizándolo, hemos dado un resumen, veremos que en Gálatas capítulo 1 y 2. Gálatas capítulo 1 y 2, Pablo reprende a los santos por permitir maestros falsos y los alienta a regresar al Evangelio. ¿Qué es lo que sucedía? Que habían maestros falsos. Era terrible, ¿verdad? Por todo lado atacan a la iglesia. Pablo empieza esta carta diciendo a todos que es un apóstol. En el versículo 1 lo dice. Gálatas capítulo 1, versículo 1, él dice a todos que es un apóstol. Siempre él o Pablo hace la aclaración. No soy cualquiera, soy un apóstol. Esa es la autoridad que tiene y por lo tanto lo que diga yo, dice Pablo en otras palabras, tiene autoridad. No soy cualquiera. Vamos a ver que en nuestra época, pues, veremos lo que dicen en apóstol. En nuestra época que hay apóstoles, vamos a ver lo que dice con respecto a apóstol. Pablo apóstol, lo que dice ahí la diapositiva, lo que he puesto. El énfasis en las credenciales apostólicas de Pablo es importante. Pablo tiene palabras fuertes para estos gálatas y deben entender que él escribe con la autoridad. Autoridad apostólica. No es cualquiera. Cada uno de nosotros debe responder a la pregunta: ¿respeto a la autoridad en la iglesia? Esa es la pregunta. Pablo esperaba que los cristianos respetaran su autoridad como apóstol de Jesucristo. Él esperaba eso. Así es en nuestra época. Cuando llega un apóstol a un lugar, tiene esa autoridad. Autoridad que todos debemos respetar. Hace años, les comento, un apóstol llegó a un país y unió, eso es, ¿verdad?, los sinónimos, unió varias estacas. Los juntó, los unió, los deshizo las estacas que estaban y juntó. Habían, un ejemplo, 6 estacas y formó 2 o 3 estacas. Unió muchas estacas. ¿Por qué? Porque él vio que las estacas que habían no tenían muchos miembros, ¿verdad? Era mucho papeleo, obviamente, pero no se reflejaba en la asistencia. Eso tomaría muchísimo tiempo, pues, en hacer, ¿verdad? Si no estuviese un apóstol. Eso tiene que hablar un presidente, tiene que juntarse con otro presidente, tiene que hablar con la autoridad de área, luego la autoridad de área le dice, pues, a la autoridad general, lo tienen que sustentar. No es fácil. Y eso recién se emite, obviamente, al área que viene estaría con la autoridad general, con la presidencia, y luego se va al apóstol y el apóstol les pregunta. Imagínense todo el tiempo que tomaría eso. Es una, entre paréntesis, entre comillas diría, es una burocracia terrible. No es fácil. Es complicado. Sin embargo, el apóstol que fue enviado a este país, en otra clase lo diré a qué país fue y cómo fue, lo hizo inmediato, lo hizo rápido. Y el apóstol, pues, lo hizo rapidísimo, ¿verdad? Se saltó todo. Yo no tengo que consultar, pues, a la autoridad de área, no tengo que ir a la autoridad general, no tengo que decir nada. No, yo soy el apóstol, yo tengo las llaves, el presidente de la iglesia me ha dado y yo decido. Obviamente que lo conversaba seguro con la presidencia, la primera presidencia, y le decían, procede. Entonces, ¿por qué? Porque era, pues, tiene la autoridad, ¿verdad? Un apóstol llega a una estaca y cuando hace falta un obispo, por ejemplo, lo llama inmediatamente también, ¿no? Este llamamiento se presenta, por ejemplo, para el llamamiento de obispo se presentan nombres y luego es enviado a la primera presidencia, al área, a la primera presidencia, pero cuando está el apóstol, pues es aprobado inmediatamente. Les estoy explicando un poco cuál es el procedimiento de la iglesia con respecto a las autoridades o cómo procede. Algo que a veces no se habla o no se conoce. Normalmente las hermanas no conocen, normalmente el sacerdocio sí, pero a veces uno dice, ¿y cómo lo llamaron? ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, les estoy explicando las formas. Entonces el apóstol cuando llega, pues prácticamente hace y deshace. ¿Todo por qué? Porque tiene la autoridad. Pablo lo menciona, él menciona, yo soy un apóstol. Pablo dice, tengo las credenciales de mi cargo,
así que no soy cualquiera, por si acaso, así que debemos tomar en serio estas cosas. Estas cartas las vamos a tomar en serio, ¿verdad? Yo soy un apóstol, respeten. Ahora en el versículo 4, Pablo habla que Cristo se dio para librarnos del presente siglo malo y debemos saber que Cristo es el gran libertador y el único capaz de librarnos de este presente mundo malo, pues, ¿verdad? Debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo, lo que siempre escuchamos. Pero esto no es posible sin Él, sin Jesús, sin Jesucristo. Es por eso la importancia de ir a la iglesia y recurrir a las Escrituras. Ahora en el versículo 6 y 7 dice, estoy acostumbrado, vamos a verlo y analizarlo mucho mejor en la siguiente diapositiva. Dice, estoy asombrado. Es lo que dice el versículo 6, por eso lo hemos desmenuzado para analizarlo. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Fin del versículo. En el versículo 6, Pablo dice que tan pronto se han alejado. Dice, estoy asombrado de que tan pronto se han alejado para seguir un evangelio diferente. Habla de una apostasía interna. Los mismos creyentes enseñan la doctrina diferente. Es por eso que es tan importante basarse en las Escrituras. Ese es el problema, pues la apostasía, pero no es externa en este caso, porque hay apostasía externa, sino apostasía interna porque los mismos cristianos enseñaban mal. Es lo que está en la flecha en la parte superior izquierda. Dice Pablo, está muy asombrado por lo pronto que se han apartado. Se unieron a la iglesia, pero ya se están apartando. Esto sucede cuando no hay bases, pues, ¿no? Cuando no hay raíces en el evangelio. Es terrible. Él dice ahí también en la parte superior derecha, estoy asombrado. O sea, es una impresión en el ánimo de que alguien o algo causa a una persona. Ese es el asombro, especialmente por alguna cualidad extraordinaria o por ser inesperado. Se quedó asombrado, se quedó en shock Pablo, ¿verdad? Al saber de que su gente, pues muy rápido, pronto se han alejado de lo que os llamó por la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia de Cristo. Los Gálatas estaban regresando, estaban lejos de la gracia de Dios, no hacia la gracia de Dios, sino alejándose. Le estaban dando la espalda a Cristo. No olvidemos que por gracia conocemos el Evangelio. Y obviamente ahí dice para seguir un evangelio diferente, dice al final del versículo. Nosotros tenemos el evangelio verdadero. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo iríamos a cambiar? Para que no suceda esto, es que se nos pide que podamos tener un testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque ante problemas, situaciones o creencias diferentes que vengan, cuando uno ya tiene un testimonio de la verdad, es más difícil apartarse. Es mucho más difícil. Ahora vamos a ver un problema que había en los santos Gálatas. ¿Y cuál era? Pablo dice en el versículo 7, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes eran los que perturbaban, en otras palabras? Esos maestros falsos eran cristianos judíos. Miren, los mismos cristianos judíos eran los que les perturbaban. ¿Por qué? Porque afirmaban que los santos Gálatas tenían que ser circuncidados y observar los rituales de la ley de Moisés. ¿A qué? ¿Para qué? Para fin de ser salvos. Este problema ya lo hemos visto antes, pero ahora el mismo problema es ¿con quién? Con los Gálatas. Siempre existen muchos que perturban el evangelio. Hay muchas organizaciones en contra de la iglesia o del evangelio. Hay muchos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nosotros no podemos estar callados ante eso. Tenemos que levantar nuestras voces. Una iglesia callada pues está destinada a ser destruida. No podemos estar callados. Tenemos que levantar nuestras voces, obviamente pues con educación, de una forma correcta y mucho más de una forma inspirada. En los versículos veremos ahora los versículos del 8 y 9. Los versículos del 8 y 9 lo que dice es que Pablo, acerca de aquellos que predicaban un evangelio diferente, habla Pablo, y obviamente
en esos versículos nos dice, mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Qué bonito versículo ahí. Por eso que lo estamos marcando ahí de amarillo, para que se pueda saber acerca de aquellos que enseñan, obviamente, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, dice. Wow, un ángel del cielo. Qué terrible, ¿verdad? O sea, un ángel del cielo incluso nos pueda decir a nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir? Lo voy a leer de nuevo, como dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué dijo Pablo acerca de aquellos que predicaban un evangelio diferente al que él predicaba como apóstol del Señor? Que sean anatema. Así dice Pablo. ¿Qué significa anatema, hermano? Anatema significa exclusión o excomunión de una persona. O sea, si alguien predica el evangelio, un evangelio diferente, sea excomulgado, o sea, excluido de la iglesia. Fue muy directo en hablar Pablo. Cualquier persona que declara un falso evangelio es digno solamente de una maldición especial de Dios. Así, como dice, así fuese un ángel, dice el versículo, recalquémoslo, así dice el versículo 8. O un ángel del cielo, más si aún nosotros, o un ángel del cielo. Imagínense, si venga un ángel del cielo y declare el evangelio que no está correcto, sea anatema. Así de claro. Fue muy duro, muy duro. Ustedes se han dado cuenta, de repente, algunos sí, algunos no, cuando es una entrevista para el templo, hay una pregunta que se hace. Primero, sostienes a las autoridades generales, a los líderes locales también, si los sostienes o estás en contra, tienes que estar a favor, ¿verdad? Porque si no, pues si estás en contra, entonces no estás de acuerdo con los líderes, no estás de acuerdo con la iglesia. Y hay una pregunta también, si enseñas, más o menos es el resumen de la pregunta, si enseñas o practicas alguna doctrina contraria a la iglesia. Y también te preguntan. Y si tú dices sí, obviamente pues se analiza qué es lo que enseñas, qué contrario, si no estás a favor, entonces pues qué haces en la iglesia. Ahora, los versículos, vamos a ver los versículos del 10 al 12. En estos versículos Pablo menciona de dónde es su fuente. ¿De dónde predicaba él? Es la pregunta. En el versículo 12 dice de la revelación. Jesucristo revela la doctrina verdadera a sus profetas. Jesucristo revela la doctrina verdadera a sus profetas. Eso es lo que hace Jesucristo. Revelar la doctrina verdadera a sus profetas. En el versículo 12 dice, pues ya yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Wow! Es el gran secreto, la gran clave. Ningún hombre recibe jamás la verdadera religión y el evangelio puro, excepto por revelación, como lo hizo Pablo. Debemos obtener un testimonio personal por el poder del Espíritu Santo. Siempre se nos pide eso. En todo momento retengamos nuestro testimonio, nuestra revelación. Siempre se nos pide recibir la revelación del Evangelio. Casi todo el mundo escucha el Evangelio de otra persona, lo que es la forma normal de Dios de comunicar el Evangelio. Pero Pablo no era normal en este sentido. Pablo recibió el Evangelio de una dramática revelación directa cuando se encontró con Jesús, ¿recuerdan? En el camino a Damasco. Quizás nosotros no tengamos la misma experiencia que tuvo Pablo, pero podemos recibir el testimonio del Evangelio por revelación. Luego, los versículos finales, Pablo relata su conversión y sus primeros viajes misionales. Así termina el capítulo 1 de Gálatas.
Qué importante, ¿verdad? Qué importante poder recibir nosotros mismos la revelación. Los misioneros, cuando conocen a un investigador, a alguien nuevo que está conociendo el Evangelio, siempre se le aconseja: si ya lo has olvidado, mi amigo, mi hermano, si ya ya has olvidado tu conversión al Evangelio, siempre les dicen los misioneros aconsejas: hermano, lea, hermano, ore, pida a Dios para saber si esta iglesia es verdadera, si el libro de Mormón es verdadero, si la oración es verdadera, si el profeta José Smith es un profeta de Dios. Ore. Entonces, aquí no hay manipulación. En otras palabras, hermano, gane su testimonio. En otras palabras, hermano, reciba la revelación. Y lo va a recibir de acuerdo a su fe. Si no lo has recibido, mi hermano, todavía hay tiempo. Y si ya lo recibiste y lo has olvidado, todavía hay tiempo de poder hacerlo. Y tenemos que hacerlo siempre. El día que fallamos es el día que nos apartamos de la iglesia. No hay otra. ¿Por qué una persona deja de asistir a la iglesia? Obviamente porque su testimonio ha decaído, se ha debilitado, su fe, obviamente se ha olvidado, no ha fortalecido su testimonio, entonces obviamente que se aparta de la iglesia. ¿Culpa de quién? De la misma persona. ¿Quién le vas a echar culpa? No se puede echar culpa a nadie. A uno mismo se tiene que echar la culpa. ¿Ok? Entonces no hay otro evangelio. Eso es lo que enseña y se enseña siempre. Nosotros también enseñamos eso. No hay otro evangelio. Ahora veremos en Gálatas capítulo 12, he puesto a dos personajes ahí, tanto a la izquierda como a la derecha, más o menos, ¿verdad? Porque no hay fotos de ellos, pues Pedro y Pablo. Pablo había estado predicando el evangelio durante 14 años, dice el versículo 1 del capítulo 2 de Gálatas. 14 años, imagínense aquellos que ya están cansados del llamamiento, esos misioneros que han ido a la iglesia. Yo también he sido misionero, ¿verdad? 2 años, ya estamos cansados, ya quiero relevo. O aquellos obispos o líderes de presidentes de la Sociedad de Socorro, presidentes del cuerpo de élderes. No, ya tengo 2 años, ya estoy cansado, deben llamar a otro. 14 años, mi hermano, 14 años, Pablo ha estado predicando el evangelio. El evangelio cristiano, sin contar que él antes era fariseo. Imagínense tantos años en el evangelio. Wow. Era pues un maestro Pablo, ¿verdad? Tantos años que sabía. Ahora, y durante todo ese tiempo pues no se había reunido con ningún otro apóstol. ¿Con quién? Pues no había capacitaciones en esa época. Durante 14 años no hubo conferencias generales, ni llamadas telefónicas, ni mensajes de correo electrónico, no había WhatsApp, no había nada. La única comunicación puede haber sido unas pocas cartas desde Jerusalén. Sin embargo, sin siquiera un manual general de instrucciones, Pablo había estado predicando el evangelio tal como lo conocía, como lo había aprendido de los fariseos. Había estado estableciendo ramas de la iglesia, ordenando a todos los dirigentes y maestros. Quizás se haya preguntado si estaba haciendo todo lo que la primera presidencia había querido, ¿verdad? De repente se preguntó Pablo. Por lo tanto, cuando llegó a Jerusalén, Pablo, tuvo una conferencia privada pues con los apóstoles para asegurarse de que había hecho las cosas bien, ¿verdad? Él también quería saber, ¿hice lo bueno o estoy mal? El resultado fue que los principales apóstoles dieron a Pablo las diestras de compañerismo, así se llama, miren, diestras de compañerismo, versículo 9 del capítulo 2 de Gálatas. ¿Qué significa eso? Significa específicamente que estaban de acuerdo con su procedimiento en las misiones de los gentiles que había hecho Pablo. Pablo no se sentó a los pies de los discípulos de Jesús para aprender el evangelio. ¿Qué le iban a enseñar? Pues Pablo era un maestro. Su aprendizaje de Pablo fue de los fariseos y refinado o pulido por la revelación que tuvo. Ya, por la revelación lo refinaron toda la enseñanza que había tenido los fariseos o lo pulieron. Pablo fue con Tito, quien era un gentil. Los dos se fueron y no estaba circuncidado Tito. Y los líderes judíos no dijeron nada. Esto demuestra que el liderazgo de Jerusalén aceptó el evangelio de la gracia de Pablo. Los líderes de la iglesia de Jerusalén, que eran Santiago, Cefas, que es Pedro, también conocido como Pedro, y Juan, más conocido como la primera presidencia, aceptaron a Pablo y su ministerio a los gentiles. Aprobaron el ministerio de Pablo, sabiendo que Pablo no requería que los gentiles vivieran bajo la ley mosaica para encontrar el favor de Dios. El versículo 7
nos dice que el principal ministerio de Pablo fue para los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los incircuncisos. Pues. Y el ministerio principal de Pedro fue ¿para quién? Para los judíos. ¿Y quiénes eran los judíos? Los circuncisos. Una vez más, el versículo 7 nos dice que el principal ministerio de Pablo fue ¿para quién? Para los incircuncisos. ¿Quiénes son los incircuncisos? Los gentiles. Y el ministerio principal de Pedro fue ¿para quién? Para los circuncidados. ¿Quiénes son los circuncidados? Los judíos. Los versículos del 11 al 21 habla de Pedro y Pablo. Estos mismos predicadores justos y poderosos, aquí sucede algo. No estuvieron de acuerdo en un punto básico, una cuestión de política de la iglesia. Pedro era el presidente de la iglesia. Pablo, un apóstol y el menor de Pedro en la jerarquía de la iglesia. Estaba sujeto, por lo tanto, a la dirección del apóstol principal. Pero Pablo tenía razón. Aquí viene el otro problema. Pablo tiene razón y Pedro estaba equivocado. ¿Cuál era el problema? A ver, hermano, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Pedro era judío y según la costumbre judía, no solamente la costumbre, sino según la ley mosaica, todos tenían que ser circuncidados si es que querían ser judíos, pero ahora que el cristianismo estaba empezando, ya no era importante. Sin embargo, todavía se seguía pidiendo a los gentiles que cumplan sus costumbres de comida y demás costumbres, como ya lo hemos visto. Esto Pablo lo decía en las demás iglesias, que no era importante, y Pedro lo sabía. ¿Recuerdan cuando Pedro tiene una visión que bajaba diversos animales sobre un manto y se le ordenaba que comiese? ¿Recuerdan que lo vimos? Esto fue terrible para Pedro, con esa visión que él tuvo. ¿Por qué? Porque era el líder de la iglesia, estaba recibiendo una nueva ley, una ley superior. Y no solamente eso, sino que se le dijo que visite a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un gentil. Que entre en su casa, se le dijo, de Cornelio. Esto para Pedro fue terrible, pues se quería morir Pedro. ¿Por qué? Porque el judaísmo y sus costumbres estaban quedando de lado. Ahora el cristianismo empezaba y era diferente, pero al parecer Pedro no lo aceptó del todo. Ojo, no lo aceptó del todo. ¿Por qué? Porque seguía con esas costumbres. Imagínense, pues Pedro ya tampoco no era un joven, era un hombre no muy instruido, un hombre medio tosco en su proceder, por lo tanto no le era fácil dejar todas esas costumbres. Él seguía con esas costumbres. Al regresar Pablo, se da cuenta que Pedro sigue con esas mismas costumbres, que no son buenas pues para los cristianos, porque hay confusión. Veamos lo que le dijo Pablo a Pedro. Versículo 14 del capítulo 2. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, entonces ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fin del versículo. ¿Por qué obligas a los gentiles a ser judíos? Le dice Pablo a Pedro. Pedro, el gran Pedro, el pescador, ahora presidente de la iglesia, vivía el judaísmo cristiano con los judíos que se unían al nuevo evangelio. Y la pregunta era, ¿qué enseñar? Que la comida y que la circuncisión eran lo correcto. Pero cuando iba a los gentiles, Pedro decía que no era necesario las comidas judías o restricciones, ni tampoco era necesario la circuncisión. Pablo se acomodaba a la situación. Pedro se acomodaba a la situación. Pablo no era así. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no era así Pablo? Porque él era fariseo, estricto a la ley. Sí o sí. Sí o no, en otras palabras. Pedro todavía como que titubeaba. Pablo no era así, era más duro. No olvidemos la escuela de Pablo. Pablo había sido instruido pues por exigencias. Pablo había sido fariseo, había sido estricto, así era su enseñanza. Mi hermano, veamos, la crianza o la enseñanza tiene mucho que ver cómo sea tu vida. ¿Te has dado cuenta de eso? No entiendo, hermano. Ok, veamos con un ejemplo. Si en casa todos leen o te enseñan a leer, es muy probable que tú vas a crecer con un gusto, con un deseo por la lectura.
Si en casa te enseñaron acerca de la salud, de comer bien o de cuidar tu salud, es muy probable que vas a crecer con esa costumbre, tratando de cuidar tu salud. Si en casa te enseñaron acerca del ahorro, porque viste dificultades económicas en casa, es muy probable que crezcas y seas ahorrativo y no gastes mucho en vanidades. La enseñanza que uno ha tenido siempre la va a llevar. Pedro, ahora, ¿por qué hago mención a esto? Porque Pedro no había tenido ni una enseñanza, solamente con el maestro por esos 3 años. La única enseñanza fue que tenía que ser controlada porque era muy precipitado Pedro y eso lo aprendió de Jesús. ¿Recuerdas cuando le dijeron, Pedro, ¿me amas? ¿Apacienta mis ovejas? En cambio, Pablo fue instruido por exactitudes. O lo haces o no lo haces. Fue un estudioso de la ley para cumplirla y la cumplió. Fue un fariseo. Mientras Pedro tenía paciencia con las leyes y quería ir de a pocos, Pablo era más estricto. El Señor ha dicho que ya no es necesario la circuncisión y la comida judía, así que ya no se cumple. Y listo. Pedro no era así, pues su pensamiento. Él era, vamos poco a poco, tranquilo, no te exaltes, le decía en otras palabras a Pablo. Interesante, ¿verdad? Como los dos líderes tienen pequeñas discrepancias, obviamente, por las leyes. Ahora es diferente. No crean, por cierto, que los apóstoles de la actualidad no tienen discrepancias. Hay mucha discrepancia. Pero gente educada, gente preparada y que pide consejos, por ya que esto nos sirve de aprendizaje, pide consejos a lo alto. Que la revelación venga, pues. ¿No tengo razón yo? No tengo razón. Agacho cabeza y digo que no. Y se hace el que tiene la razón. Y se acabó el asunto. Así se actúa ahora. Pero en esa época era un poco más difícil. En esa época era mucho más difícil. Ahora, he puesto una diapositiva porque vamos a ver un ejemplo. Porque yo sé que no ha quedado clarito más o menos, pero veamos con otro ejemplo. En la sección 89 de Doctrina y Convenios, ¿de qué habla? ¿Se acuerdan o no? Es una sección conocidísima. Ojo que me estoy apartando un poquito del libro que estamos estudiando para poder entenderlo, del libro de los Gálatas para poderlo entender. Pero vale la pena el ejemplo. ¿De qué habla la sección 89? Muy bien, ya lo recordaste. Conocida por ser la sección de la palabra de sabiduría. ¿Verdad? Si no has recordado, mi hermano, anótala y grábatela, porque ya a estas alturas debes saberlo. Ok. Al leer el versículo 1 y 2, vamos a ver lo que dice. ¿Ok? Mejor lo leemos. Ahí está en la diapositiva, o si no puedes recurrir a tus escrituras. Doctrina y Convenios, sección 89, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1. Una palabra de sabiduría para el beneficio del consejo de sumos sacerdotes reunido en Kirtland y la iglesia y también los santos de Sion. ¿Para quiénes son? Para el beneficio y consejo de los sumos sacerdotes, dice el versículo 1, que están reunidos en Kirtland y la iglesia, ¿verdad? Todos. Y los santos de Sion, para todos ellos. Versículo 2, para ser enviada, dice esta palabra de sabiduría, enviada ¿por qué? Por vía de salutación. Punto y coma, pausa. No por mandamiento ni restricción, coma. Por eso lo he puesto de rojo. No es un mandamiento ni restricción, sino por revelación. Y la palabra de sabiduría, demostrando el orden y la voluntad de Dios en la salvación temporal de todos los santos en los últimos días. Hermano, ¿que no es un mandamiento? Ya lo he visto, ya lo hemos visto esto en algunas clases. Y lo veremos mucho más profundo, obviamente, cuando tratemos Doctrina y Convenios. Pero ahora vamos a cogerlo a algo, vamos a extraerlo y vamos a aprender algo. La pelea, ¿se acuerda? La pelea de Pedro y Pablo. Ahora vamos a ver por qué pongo este ejemplo de Doctrina y Convenios. Aquí en este versículo dice que no dice que es enviada por mandamiento, sino que es enviada por salutación, enviada por vía de salutación. Es decir, ¿qué salutación? Por vía de saludo. Es decir, cuando se saluden, hablen de ello, de esta sección. No es un mandamiento, sino por revelación. Hermano, entonces la palabra de sabiduría no es un mandamiento. En esa misma sección dice que fue dada en 1833.
por José Smith. Y todos sabemos cómo se dio. Porque en el segundo piso, dice la historia, en el segundo piso de la casa de los Smith, donde se reunía el sacerdocio para poder aprender la escuela de los profetas, la gente masticaba tabaco. Sí, así como lo escuchas, tabaco. Sí, ese tabaco lo masticaban, lo chacchaban, lo llaman en algunos países, lo hacían una bola en la boca, era un sabor, tiene un sabor agradable, pues el olor, a los que les agrada, ¿verdad? Es algo antihigiénico terrible. Y lo escupían en el piso y quedaba mal oliente, pues quedaba toda la casa llena de eso. Así es la historia, ¿verdad? Y eso lo sabemos todos. Obviamente que luego tenía que barrer ¿quién? Emma Smith. Y Emma pues no tenía buen genio, ¿verdad? Imagínense lo que le gritaba, le llamaba la atención seguro al profeta José Smith. Wow. Entonces José Smith recibe la revelación de la sección 89. Por cierto, ¿sabías quién estaba en esa reunión que masticaba tabaco? Bueno, te la cuento. Te doy el datito. Nada menos que Brigham Young. Y más líderes, ¿eh? Hermano, ¿estaba Brigham Young? Sí. ¿Quién era Brigham Young? Ya lo sabemos a estas alturas, el segundo presidente de la iglesia, el sucesor de José Smith. Ahora, ¿qué pasaba si se daba ese mandamiento en ese momento? Pregunta. ¿Cómo dejas un hábito de años? ¿Cómo dejas un hábito que cuando te uniste a la iglesia no te dijeron que estaba mal? Imagínense que en ese momento se dé como mandamiento. La iglesia que tenía poquísimos miembros se quedaba sin nada de gente. Se quedaba José Smith y Emma Smith. Sería terrible. No se podía hacer eso. Fue dado como mandamiento muchos años después, porque la gente tenía que dejar esa costumbre. Obvio, y lo menciono, obvio, que ahora sí es un mandamiento en el 2023. Bueno, desde hace años, ¿eh? Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque Pablo y Pedro, dos grandes líderes, también pasaron por lo mismo. Pedro, la vieja escuela del judaísmo, y Pablo, la nueva escuela del cristianismo. Obvio que Pablo tenía razón, tenía que cumplirse la ley. La ley cristiana daba fin al judaísmo. Eso era muy, pero muy difícil para los judíos que ahora eran cristianos. Eso les dolía, pues voy a dejar años. Eso duele. Son costumbres. Voy a dejar mi fiesta de Pentecostés. No, esto es terrible. Que ahora ya puedo. Toda la vida me enseñaron a no comer puerco. Ahora voy a comer puerco, chancho, cerdo. No. Esto no lo permito, no puedo. Era terrible. A mí me circuncidaron, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo fueron circuncidados. Yo también he sido circuncidado. Y ahora tengo un hijo, van a ser mi hijo. ¿No lo voy a circuncidar? Wow, eso era complicado. En eso era la dificultad. Les iba a tomar tiempo. La nueva ley decía, esto ya no tiene validez. Y Pablo pues venía con todo, ¿verdad? Pedro todavía defendía eso. Era interesante lo que sucedía. Ahora veremos en Gálatas capítulo 3 y el capítulo 4. Pablo, en estos capítulos, invita a los Gálatas a obtener todas las bendiciones prometidas a Abraham por medio de Jesucristo. Muchos santos gálatas eran conversos gentiles al cristianismo, de modo que no eran descendientes literales de Abraham, a quien se le prometieron todas las bendiciones de Dios. Pues a Abraham se le habían prometido todas las bendiciones. Los gálatas lucharon con una pregunta básica: ¿cómo somos hechos justos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra posición delante de Él? Debido a una mala enseñanza, ellos contestaron esas preguntas equivocadas. Ellos pensaron, estamos justificados ante Dios basados en lo que Jesús hizo por nosotros, además de lo que hacemos por Él bajo la ley de Moisés. Es por eso que Pablo empieza diciendo en el versículo 1, oh Gálatas insensatos. Pablo es un poco duro con los gálatas porque se les enseñó lo correcto, pero retrocedieron. ¿Te imaginas? ¿Un gentil que diga que debía estar bajo la ley de Moisés? ¿O Dios no lo bendeciría? Esto significaba que debía ser circuncidado según la ley de Moisés. Así que se mete en la operación y tan pronto como se haga el corte, el Espíritu Santo se derrama sobre él. La pregunta ¿es así como funciona? Por supuesto que no. Todos sabemos que recibimos el Espíritu Santo por la fe, no por la que son objeto las obras de la ley. Muchos santos gálatas eran conversos gentiles al cristianismo.
de modo que no eran descendientes literales de Abraham, a quien se le prometieron todas las bendiciones de Dios, y eso recalcaban los judíos cristianos. En otras palabras, les decían, bueno, ustedes no son descendientes de Abraham, así que no van a recibir todas las promesas hechas a los descendientes de Abraham. Si quieren recibirlas, tienen que primero ser judíos y luego cristianos. Tienen que circuncidarse y luego recibir todas las costumbres judías y luego ser cristianos. Pablo, al saber esto, les dirá lo siguiente, versículo 6. Agárrense. Les dice Pablo en otras palabras. Versículo 6, veamos lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fin del versículo. Esto es lo mismo que se dice en Génesis capítulo 6, 15, 6. Que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fin del versículo. ¿Cuándo pasó esto? Cuando el Señor le mostró a Abraham los cielos y le dijo que cuente las estrellas y que así será su descendencia. Esa era la promesa y Abraham no tenía un hijo hasta ese momento. Pero Abraham no es que crea en Dios, sino que cree a Dios. Cree lo que Dios le está diciendo a pesar que no tiene un hijo en ese momento. Entonces aprendemos que la justicia es más que la obediencia a las leyes de Dios. La grandeza de Abraham no fue que guardó el Evangelio mejor que nadie, sino que ejerció más fe que nadie. Tenía grandes deseos de justicia y realmente creía que Dios lo bendeciría según sus deseos. Pablo usa el ejemplo de Abraham por la fe que tiene y porque eso es lo que cuenta delante de Dios, no por las obras. No era porque él realizó un trabajo, y mucho menos porque era circuncidado, porque el pacto de la circuncisión todavía no se había dado. Cuando él recibe la promesa, cuando Abraham recibe la promesa, el pacto de la circuncisión no se dio todavía, luego se dio. Ya me imagino a Pablo enseñando esto a los Gálatas. Veamos qué más le dicen, los versículos del 7 al 9. El versículo 7 dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fin del versículo. Espero que entiendan, les dice Pablo. Aquí o acá no hay obras, sino fe. Debemos tener fe como Abraham si queremos salvación. Ahora nosotros queremos más reforzamiento. Veamos lo que dice el libro de Mormón en el gran Nefi. Lo dice en segunda de Nefi capítulo 3 versículos del 1 y 2. Es bueno la comparación porque el próximo año conoceremos lo que es el libro de Mormón. ¿Qué dice segunda de Nefi capítulo 30 versículos del 1 al 2? Versículo 1 dice, y ahora bien, he aquí, amados hermanos míos, quisiera hablaros, porque yo, Nefi, no quisiera permitiros suponer que sois más justos de lo que serán los gentiles. Pues he aquí, a no ser que guardéis los mandamientos de Dios, todos pereceréis igualmente. Y a causa de las palabras que se han dicho, no debéis suponer que los gentiles serán totalmente destruidos. Versículo 2, porque aquí os digo que cuantos de los gentiles se arrepienten son el pueblo del convenio del Señor, y cuantos judíos no se arrepientan serán talados, porque el Señor no hace convenio con nadie, sino con aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo, que es el Santo de Israel. Fin del versículo. Este principio se conoce como adopción del Evangelio. Y por esto, uno que es gentil por linaje puede ser adoptado en la casa de Israel. Esto aplica a nosotros, a nosotros también, a todos los latinos, a todos los países que no somos israelitas, obviamente. Pablo dice que el eslabón más importante de Abraham no es el vínculo de la genética, ni el vínculo de las obras, es el vínculo de la fe. Los judíos de esa época profundamente creían que tenían una posición delante de Dios porque eran descendientes genéticamente de Abraham. En ese tiempo, algunos rabinos judíos enseñaban que Abraham se quedó a las puertas del infierno, así enseñaban, se quedaba en las puertas del infierno solo para asegurarse de que ninguno de sus descendientes accidentalmente resbalaran por ahí. No, ¿tú eres judío? Pues tú no entras porque yo soy Abraham y estoy aquí, les cuido. Así enseñaban. Es lo mismo hoy en día, cuando las personas creen que Dios los acepta porque vienen de una familia cristiana. Dios es un padre, no un abuelo. ¿Y por qué digo abuelo? Porque se dice que el abuelo acepta todo. Lo que debemos saber es que todo el mundo debe tener su propia fe en Dios, si queremos estar en el reino. ¿Qué es más importante? ¿Ser un hijo genético de Abraham
o ser un hijo espiritual. ¿Nos convertimos en hijos espirituales de Abraham? Si tenemos fe, y eso es más importante. Pablo, sabiendo que no iban a entender los Gálatas, fue más específico en el versículo 8. Y dice lo siguiente: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Fin del versículo. Pablo era un maestro de los buenos. Se vale de la Escritura diciendo: no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque siempre hay quien dice: ¿y en qué Escritura dice eso? Muéstranos las Escrituras. ¿Cuál fue la Escritura? Génesis 12:3. Les comento. Para nosotros o para mí es fácil encontrar las Escrituras, porque lo ponemos en internet y lo encontramos. Y sinceramente el internet me ayuda a mí, como ya lo mencioné, me ayuda muchísimo para encontrar versículos o pasajes o mensajes. Pero Pablo, ¿cómo hizo? Tienes que memorizarte las Escrituras. Como dice el pasaje. ¿Y dónde está? ¿Y quién lo dice? Sinceramente, Pablo lo sabía de memoria. Pablo era un maestro. Aquí te puedes dar cuenta. Entonces aprendemos que la intención es destruir la idea de que un gentil primero debe convertirse en un judío antes de que pueda llegar a ser cristiano. Si eso fuera necesario, Dios nunca habría dicho esta bendición que se extendería a todas las naciones, ya que los gentiles tendrían que formar parte de la nación de Israel para ser salvos. Algo absurdo. No es así. Entonces, la idea es que el Evangelio está con las naciones. No es que las naciones vengan y se asimilen en Israel. ¿Y de qué sirve esto? Sirve para hacernos la pregunta más importante. ¿Soy yo de esa fe? ¿De la fe de Abraham? ¿Creo en Dios así como lo hizo Abraham? Dios le da promesas a Abraham, y Abraham no tiene un hijo y es muy anciano y su mujer también. Es decir, ¿creo en un absurdo como lo hizo Abraham? ¿Vivo como si realmente creo que Dios es verdadero? ¿Pueden los demás ver que estoy confiando en Dios? ¿O me da vergüenza mi fe? Los que son de la fe de Abraham son aquellos cuya característica es la fe. No es que a veces tienen un impulso de creer, sino creer es su actitud constante. La fe es característica de estas personas. Mi hermano, ¿cómo está tu fe? A veces es un vaivén. Sí, mi hermano. Sí, hermano. Ahora he regresado con fuerza a la iglesia, a las Escrituras, mi hermano, ¿y cuánto tiempo te durará esto? ¿Por qué no somos constantes? No se trata de leer las Escrituras solo por esta época, sino para siempre. No se trata de leer por estos días, sino siempre. No se trata de ser fiel a Dios por temporada, sino perseverar siempre. Los versículos del 10 al 25, avanzando, Pablo enseñó que la ley de Moisés se había dispuesto para ayudar a los israelitas a venir a Cristo y ser justificados por la fe en Él. Jesús se puso en nuestro lugar y llevó la maldición que nos merecíamos, de modo que pudiéramos recibir la bendición de Abraham. Sería suficiente si Jesús simplemente quita la maldición que nos merecíamos, pero lo hizo mucho más lejos que eso. Él también dio una bendición que no nos merecíamos. Los versículos 26 al 27 vemos qué debemos hacer para recibir las bendiciones que se le prometieron a Abraham. Y la pregunta es, ¿qué necesitamos hacer a fin de recibir las bendiciones que se le prometieron a Abraham? Todos aquellos que ejercen fe en Jesucristo y entran en el convenio del Evangelio, llegarán a ser herederos con Cristo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. En Gálatas capítulo 4, vemos que todos aquellos que ejercen fe en Jesucristo y entran en el convenio del Evangelio llegarán a ser uno en Cristo y herederos de Dios. Dios promete esas bendiciones a todos los que entran en el convenio. Los versículos del 8 al 31, Pablo invitó a los santos gálatas a volver a Cristo y escapar de la esclavitud que resulta el apegarse a la ley de Moisés. Los versículos 9 y 10, lo voy a leer, dice lo siguiente: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios,
¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Fin del versículo. Pablo fue muy claro con los Gálatas. Yo les enseñé el Evangelio y les di a conocer a Dios y Dios los conoció a ustedes. Pero ahora quieren ustedes volver a los pobres rudimentos. Así llama a la ley de Moisés, Pablo. ¿Para qué quieren volver a esclavizarse? Pablo conocía muy bien la ley mosaica y sabe cómo es, porque la había cumplido fielmente. ¿Se acuerdan cuando Pablo arrestaba a los judíos que no cumplían la ley? ¿Cómo perseguía a los cristianos al comienzo? Porque eso era parte de la ley mosaica. Él reconoce que se sentía un esclavo de esa ley. Pablo también les dice para que guardan los meses, los tiempos y los años, es decir, para que guardan las fiestas judías. ¿No es necesario? Ya no era necesario. Ahora ustedes son cristianos y tienen a Cristo. No es necesario guardar ninguna fiesta judía. Las costumbres religiosas no son necesarias. Cuando uno se une a la iglesia de Jesucristo no es necesario. Tenemos que adoptar las nuevas costumbres religiosas, las nuevas formas de orar, las asistencias a nuestras reuniones y formas de hermanamiento, pero no confundamos con nuestras culturas. Toma nota. La cultura que tenemos en nuestros lugares o países son importantes y se debe preservar. Es por eso que he puesto una imagen de un coro de la India, donde se aprecia a las hermanas con sus vestimentas, porque así son sus costumbres, y eso está permitido, eso está bien. La cultura de vestimenta en la India es así, y cuando la gente se une a la iglesia puede traer sus buenas costumbres y cultura a la iglesia. No olvidemos que en la India también se ha anunciado la construcción de un templo. La India es uno de los países que más población tienen en el mundo. Es verdad que los miembros de la India no son demasiados, pero están creciendo y tienen para crecer muchísimo. Así que atentos porque son nuestros hermanos que poco a poco se están uniendo a la iglesia. Y son millones. En nuestra iglesia está permitido el poder traer nuestras comidas, nuestras vestimentas cuando sean dentro de lo normal. También he puesto una imagen, vemos a dos jóvenes misioneros tonganos que no usan pantalón, lo cual está permitido. Muchos traen sus bailes, comida y vestimenta. La iglesia permite que traigamos nuestras culturas porque enriquece la diversidad y eso es lo que Pablo les decía a los Gálatas. Es bonito, ¿verdad? Bonito conocer otras culturas. No, mi hermano, no creas que esto está mal. Esto es permitido en la iglesia. Traer tu cultura cuando es buena, cuando es agradable. Traer tu comida cuando cumple la palabra de sabiduría, por cierto. Eso es permitido y la iglesia lo acepta. Ahora veremos en Gálatas capítulo 5. En el capítulo 5, Pablo alienta a los santos gálatas a restaurar su fe en Jesucristo. Pablo sigue diciendo que no nos apartemos del yugo de la esclavitud, que es la ley mosaica. En el versículo 1, el único que nos aparta de ese yugo es Cristo, y eso tenemos que saberlo. En el versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Fin del versículo. ¿Qué esclavitud tenemos ahora en nuestra época? ¿Qué vicios tenemos? ¿Qué nos hace esclavos? Todavía el mundo actual es esclavo a muchísimas cosas. Esclavos a comer desmedidamente, por ejemplo. Esclavos a las compras, esclavos a la moda, esclavos a las bebidas, etc. Vivimos en el 2023 que se está dando esta clase, y hay nuevas cosas por las que somos esclavos. Es verdad que quizás nuestra esclavitud no se menciona en las Escrituras, pero no porque no se menciona quiere decir que no son esclavitudes. Podemos ser libres de esas esclavitudes, tenemos que ser libres y sentirnos libres por Jesucristo. Pero el versículo 1 dice, estad firmes. No será fácil, sino difícil, pero aún así tenemos que ser firmes. Los maestros judíos contaron hasta 613 mandamientos para mantener la ley de Moisés. De verdad que era una esclavitud. Era complicado poder vivir correctamente la ley.
Los versículos del 2 al 15 en el capítulo 5 de Gálatas que estamos viendo, Pablo reprende a los santos Gálatas por dejarse llevar tan fácilmente lejos de la libertad del Evangelio de Jesucristo y regresar a la cautividad de la ley de Moisés. El versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis. Fin del versículo. Qué trágico. Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre, su vida, su alma, su agonía, su amor por nosotros, y los Gálatas, habiendo tomado la decisión de seguirlo, ahora quieren volver a Moisés y sus leyes. Es decir, aprovechar en nada la pasión de Cristo. Disculpe hermano, no me ha quedado claro. Ahora, veamos lo que dice Pablo. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fin del versículo. Los que caminan en el Espíritu saben que el estar circuncidados no significa nada. Lo que importa es la fe que actúa por la caridad, las cuales fueron notablemente ausentes en los judíos cristianos. Pablo dice lo que nunca va a pasar de moda, y es lo más importante. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fin del versículo. Pablo les está diciendo a los Gálatas, ¿quieres seguir la ley? Aquí lo tienes. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ya has cumplido la ley en una palabra. Esto sí es importante. Avanzando, los versículos del 16 al 17, a medida que andemos en el Espíritu, venceremos las tentaciones de la carne. Llegamos al versículo del título de la clase, el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fin del versículo. En pocas palabras, si andamos en el Espíritu, en lugar de tratar de vivir de acuerdo con la ley, naturalmente no vamos a cumplir con los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, el andar es una imagen común de viajar por el camino de la vida y avanzar en él. Pero ese viajar o andar debe ser en el Espíritu. ¿Cómo estamos yendo en la vida? ¿Cómo está nuestro caminar en la vida? ¿Qué edad tenemos? ¿Cómo ha sido hasta el momento nuestro andar? ¿Hemos andado en el Espíritu? La mayoría del tiempo sí. A veces nos hemos desviado, pero ¿hemos regresado al camino? Cada semana que pasa en nuestro caminar, muchas veces nos apartamos, pero tenemos la oportunidad de cada domingo regresar y enrumbar el camino para que andemos en el Espíritu y de esa manera no estaremos en los deseos de la carne. Muchos tienen años llevando una vida en el Espíritu. Caminan lentamente, pero seguros. Caminan lentamente, pero en el camino correcto y esperamos que ese sea nuestro caminar. No es necesario correr, sino ir paso a paso en el sendero correcto, en ese andar que sea un caminar de fe y amor. No es fácil, amigo. Tampoco andar en el Espíritu, porque tenemos que tener el deseo constante de llevar una vida correcta. La carne, por otro lado, hace su parte y es muy tentativo. Un domingo a veces llueve para que nosotros no tengamos el deseo de poder ir a la iglesia. O quizás haga demasiado calor y en nuestras capillas no tienen mucho aire acondicionado o ventiladores, y eso hace complicado ir. Muchos tienen trabajos que ofrecen los domingos y sacamos cuentas que por trabajar ese día es bueno para nuestra economía y pagar las deudas. El mundo y la televisión siempre nos habla de los deseos de la carne. En la comida, en las vanidades, en los lujos. Tenemos que estar atentos porque eso nos puede distraer de nuestro andar en el Espíritu. Los versículos del 19 al 23 vemos que dice, el resumen sería satisfacer los deseos de la carne y los resultados de andar en el Espíritu. Pablo acaba de escribir sobre la batalla entre la carne y el Espíritu en cada creyente. A pesar de que es interno, una batalla invisible, los resultados son evidentes hacia el exterior. Es casi como si Pablo se disculpara por tener que hacer esta lista, ya que las obras de la carne son evidentes. Pedro habla del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, la lascivia. Son pecados sensuales, todos relacionados con el sexo. Luego habla de la idolatría y la hechicería, que son pecados religiosos. Ellas son pecados de adoración y nos recuerdan que son trágicas para adorar al Dios equivocado o buscar el poder espiritual malo. Eso es pecado también. Parece algo inofensivo, pero es muy real. Muchos todavía caemos en la idolatría.
Hacemos dioses a nuestra medida y muchos tienen cierta creencia en la brujería o la hechicería. ¿Cómo es el futuro? Conocer el más allá, conocer qué nos depara el futuro. Luego, Pablo habla de las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Son pecados que principalmente se expresan en la forma en que tratamos a los demás. Dios se preocupa por nuestra pureza sexual y moral, y se preocupa por la pureza de nuestra religión y de culto, pero Él también se preocupa apasionadamente sobre la forma en que tratamos a los demás. El hecho de que Pablo usa más palabras para describir estos pecados interpersonales muestra la importancia de nuestro tratamiento de cada uno. Es Dios. Luego, nos habla de borracheras y orgías. Estos pueden ser considerados como pecados sociales. Pecados que se cometen a menudo en compañía de otras personas. Pablo reconoce la realidad de los Gálatas y les recuerda que cualquier tipo de pecado que habían favorecido en sus días precristianos, antes de ser cristianos, deben abandonarlo definitivamente. Los Gálatas tenían que ser diferentes, no podían seguir como antes. Pablo enumera muchos deseos de la carne y al final dice en el versículo 21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fin del versículo. Para caminar en estas obras de la carne es estar en rebelión contra Dios, y esos en plena rebelión contra Dios ya no heredarán el reino de Dios. Tampoco van a saber la maravilla y la gloria del reino de Dios en la tierra. Cuando venimos a Jesús para que nuestros pecados sean perdonados y nuestra alma salva, también cambia nuestra vida. Después que Pablo ha sido muy clarito y quizás no haya salvación para las personas, él también menciona los frutos del Espíritu. Es decir, que sí se puede cambiar. Y lo dice en los versículos 22 y 23 que está en la diapositiva desde hace un momento. Lo leemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículos muy conocidos en la obra misional. Márcalos, mi hermano. Márcalos, apréndetelos de memoria. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Las obras de la carne parecen abrumadoras, tanto en nosotros y alrededor de nosotros. Dios es lo suficientemente bueno y lo suficientemente grande para cambiar todo, pero con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu siempre desea o puede conquistar las obras de la carne. El Espíritu tiene un trabajo que hacer en todos nosotros. Pablo empieza con los frutos del Espíritu y el primero que menciona es el amor. ¿Hubiera sido suficiente para mencionar solo el fruto único del amor? Porque el amor abarca todos los frutos del Espíritu. Siempre hay salida para el pecado. Pablo es muy claro. Tenemos que vivir por el Espíritu. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fin del versículo. Nosotros tenemos que tomar la decisión de por qué vivir. Dependerá de nosotros. Gálatas capítulo 6. Pablo invita a los santos Gálatas a cambiar por medio de Jesucristo. En el versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fin del versículo. Pablo reconoce que puede haber entre los cristianos de Galacia que hayan sido sorprendidos en alguna transgresión. Pablo no parece excluir a los que se sorprendieron los hermanos. Sin embargo, no deben permanecer en el lugar donde fueron sorprendidos. ¿Cómo deben actuar los miembros de la iglesia hacia alguien que ha pecado? Es la pregunta. Un momento de reflexión te convencerá de que la carga más pesada que un ser humano puede tener es la carga del pecado. Para ayudar a alguien a hacer su carga más ligera, se requiere que enseñemos el camino hacia el arrepentimiento genuino y completo. ¿Qué tengo que hacer entonces? El versículo 2 lo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Fin del versículo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no agraven su dolor. No lo regañen, no lo condenen, sino levanten y restauren suavemente su fe. Esto es lo que tenemos que hacer. El gran Pablo está enseñando cómo se debe.
Les dice a los Gálatas: ustedes están ansiosos de cumplir leyes, como la ley de Moisés. Bueno, les enseño lo que sí deben hacer. ¿Cuál es? Llevar las cargas de los demás. Hace un tiempo un hermano me contaba con los años que tenía en la iglesia, que había conocido a líderes muy duros, muy estrictos, pero también a líderes muy amorosos. Él mismo me dijo: yo me quedo con los líderes amorosos. Esos me han ayudado mucho más, hermano, en mi progreso. Ellos llevaron mis cargas. Yo sentía que me ayudaban. Los otros líderes no lo sentí. Mi hermano, ¿cómo eres en la iglesia? ¿Tienes llamamiento? ¿Cómo eres? ¿Llevas las cargas de los demás? Nosotros no estamos para juzgar a los demás, sino para ayudarlos, para extender nuestra mano en apoyo a los demás, para poder consolar a los demás, para tener paciencia a los demás cuando se equivocan. La iglesia es un lugar para instrucción, y si crees que porque sabes mucho te debes aprovechar de los demás, déjame decirte que no es el camino correcto. Hermano Mar, pero cansa y la gente no aprende. Quizás me puedas decir. Para resumir, Gálatas capítulo 6, versículos del 11 al 18, Pablo concluyó su epístola a los santos Gálatas al reiterar que la paz y la misericordia de Jesucristo están sobre aquellos que llegan a ser nuestras nuevas criaturas por medio de la fe en su nombre. Versículo 9 es la respuesta. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Fin del versículo. No es fácil ser líder, no es fácil estar en la iglesia y amar al prójimo, pero se puede hacer. No nos cansemos de hacer el bien. Ama compartir tu testimonio. Hermano, tengo 40 años de miembro y siempre he compartido mi testimonio, ya que lo hagan los demás. Mi hermano, no te canses de hacer el bien. Hermano, me voy a dar unas vacaciones de la iglesia. Ya necesito descansar, me puedes decir. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Mi hermano, no te canses de hacer el bien. Hermano, todos los llamamientos he tenido. Me alegra por eso y qué bueno. Pero continúa, porque no se trata de tiempos, sino de perseverancia. No nos cansemos de hacer el bien, como dice el himno. Llegamos al final y podemos ver que Gálatas está escrito para las personas que están perdiendo la fe verdadera, que están adoptando doctrinas y ordenanzas falsas, que están siendo vencidas por el mundo, que están mezclando la ley muerta de Moisés con la palabra viva que está en Cristo. Así, en principio, Gálatas está escrito para el mundo sectario, para aquellos plagados de apostasía, para personas que ya no creen en el Evangelio en su pureza y perfección. Lo mismo pasa en estos tiempos. En el versículo 7, haciendo el resumen, dijo: hay algunos que perturban y quieren pervertir en el Evangelio. Fin del versículo. El mundo hace eso, perturbar el Evangelio. No lo olvides, lo pervierte en el Evangelio al hacerlo obvio que queda en desuso el Evangelio. Es decir, que queda como anticuado, queda como obsoleto y ya no es un Evangelio vivo. Un Evangelio de ello es la palabra de sabiduría. Por ejemplo, todo el mundo, y salen los comerciales, toman café. Y muchos le dicen que de malo tiene que tomar café. Es una plantita. Te produce un rico olor. No dicen olor, sino aroma. No tiene nada de malo. Entonces así te lo dicen. Y obviamente que con la publicidad, obvio que poco a poco caerías en eso. Es más, quizás te digan que no produce muertes. Y quizás tengas razón. Si hacemos un análisis exhaustivo de la palabra de sabiduría, diríamos que produce muchísima menos muerte que comer comida chatarra. Es decir, que la comida chatarra debería estar prohibida porque produce más males. La obesidad, la diabetes. La obesidad y la diabetes son enfermedades mortales y con alto índice mundial. ¿Pero podemos consumirlo? ¿Sí? ¿No está mal? Ahora, ¿qué hacer? Bueno, mi hermano, toma nota. Porque tenemos que defendernos y no podemos estar callados ante eso. El café dicen que no es malo, entonces ¿qué de bueno tiene? Esa es la pregunta que tienes que hacer. Dime la diferencia entre tomar un vaso de leche o una taza de café en las mañanas. Esa es una pregunta que debes hacer. ¿No la sabes? En el café tomas olor, o como lo llamas, tomas aroma. Si es así, prefiero tomar leche porque contiene calcio y ayuda a mis huesos, es decir, me estoy alimentando.
El café sirve para levantarnos, esa es la historia más chistosa que he oído, porque no es cierto. El café sirve para tener energía, eso es falso. Toma un buen desayuno o breakfast y tendrás más energía que tomar agua caliente con un polvo llamado café. Si nosotros caemos en sus falsedades, entonces pensamos que hay muchos caminos para llegar a Dios y necesitamos lo que Pablo buscó dar a los Gálatas, una convicción y seguridad de que no hay muchos caminos al cielo, sino solo uno. Cumple tu palabra de sabiduría y cuida también tu cuerpo. Ámate, mi hermano. Pablo, para terminar, alentó a los santos Gálatas a restaurar su fe en Jesucristo y a confiar en que la salvación es posible solamente por medio de Jesucristo, en vez de a través de la obediencia a la ley de Moisés. Pablo concluyó su carta al invitar a los miembros de la iglesia a convertirse en criaturas nuevas por medio de Cristo y a ayudar a los demás a hacer lo mismo. Que tengas una bonita semana, mi hermano. No olvides que estos mensajes, estas clases, que te ayuden a fortalecer tu fe, tu testimonio de venir a Cristo. No hay otro evangelio, mi hermano. No tengas duda. Cree, confía. Pídele a Dios que aumente tu fe. Que tengas una hermosa semana. Te espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.